A lo largo de la historia de la humanidad siempre hubo leyendas de todo tipo. En las regiones fronterizas de Estados Unidos, las historias del ave sagrada pasan de boca en boca. En la antigüedad, los gigantes de piedra descendieron a la tierra, trayendo destrucción y calamidad infinitas. En el momento crítico, una criatura descendió del cielo. La energía en su cuerpo era tan poderosa que provocó la resonancia de los elementos, y con la fuerza de innumerables rayos, derrotó a los gigantes. Desde entonces, permaneció en la tierra, protegiendo a la humanidad generación tras generación. Todo porque algún día los gigantes de roca volverán a resurgir. Al terminar la historia, el padre entregó el amuleto del ave sagrada a sus dos hijas, para que ella pudiera proteger a los niños en su lugar para siempre. 20 años después, la hermana menor, Alice, se había convertido en una joven hermosa y elegante. En ese momento, estaba realizando un experimento secreto con su equipo de investigación, cuyo éxito sería digno de pasar a la historia. Este experimento era nada menos que la teletransportación espacial, un sueño largamente anhelado por la humanidad. Tras generaciones de investigación de sus predecesores, esta tecnología llegó a la fase experimental final. Para completar el experimento, era necesario alinear el transmisor terrestre con la órbita de la Estación Espacial Exterior. El equipo de Alice hacía los preparativos finales. Mientras tanto, en el espacio, el equipo de astronautas en el que participaba su hermana Joanne activó primero el receptor de la estación espacial, asegurándose de que todos los niveles estuvieran completamente sellados. Al finalizar la cuenta regresiva de 5 segundos, la distancia entre el transmisor, el receptor y la estación espacial formó oficialmente un triángulo equilátero. Sin dudarlo, Alice activó el transmisor. Esta vez lo que enviarían era el amuleto del ave sagrada que su padre le había regalado. Una gran cantidad de energía estalló de la estación espacial, superando el valor crítico. Kumamoto intentó detener el experimento, pero el doctor lo convenció de seguir, confiando en la resistencia de la estación. Mientras tanto, el amuleto en la Tierra comenzó a elevarse en la intensa energía, desvaneciéndose hasta un estado cuántico. El receptor, lejos en el horizonte, funcionaba sobre su capacidad, hasta que tras un fuerte sonido de alarma, todo volvió a la calma. Sobre la consola yacía el amuleto del pájaro del trueno. La transferencia fue un éxito. Habían hecho historia. En el cielo y la tierra, todos celebraban este logro juntos. Alice pensó en su padre. Los esfuerzos de ella y su hermana venían de la inspiración que él les dio. Ahora, él era una de las muchas estrellas del firmamento. Desde lejos los observaba, y por supuesto, todo estaba lejos de terminar. Mañana probarían con objetos más grandes, y si tenían éxito, el siguiente paso sería transferir seres vivos. Sin embargo, la estación espacial rodeada de estrellas fue atacada por una tormenta de meteoritos. Un grupo de meteoritos moviéndose a gran velocidad destrozó los paneles solares, pasó sobre la estación espacial y se dirigió hacia la Tierra. La gente admira las estrellas fugaces, pero solo cuando no caen sobre sus cabezas. Esta noche, sin embargo, caían como una tormenta, dejando estelas y abriendo cráteres en tierra. Incluso las montañas se vieron afectadas, estallando con estrépito. Alice y los demás no tuvieron tiempo de preocuparse por el equipo y corrieron a refugiarse en los búnkeres. La estación espacial sufrió daños graves y tuvieron que activar rápido la gravedad de los módulos para reunirse en el centro de control. De repente, la compuerta detrás de ellos, sometida a gran presión, se abrió de golpe. La diferencia de presión arrastró a Kyung hacia la puerta como una ráfaga. En ese momento crítico, se aferró a la pared para estabilizarse, pero tuvo que soltarla por los escombros que volaban. Por suerte, logró agarrarse a una manija a tiempo y con esfuerzo presionó el interruptor, logrando que la compuerta se cerrara. Exhausto, cayó al suelo, pero no olvidó informar sobre la brecha que se había producido. Un nuevo sol se alzaba en el horizonte. La lluvia de meteoritos ya había cesado, pero la humanidad en la Tierra enfrentaba una nueva crisis. El equipo de Alice, sin saber lo ocurrido, revisaba los daños. La camioneta quedó completamente destrozada. Los instrumentos de lanzamiento sufrieron graves daños y la comunicación con el espacio se interrumpió. Por suerte, el ingeniero Mark podía reparar los instrumentos, aunque tardaría, mientras que Alice debía regresar a la consola para restablecer el contacto con la estación espacial. Para informar sobre la situación allí. Mientras tanto, un ingeniero de la estación espacial, al reparar el equipo, se sintió atraído por fragmentos de meteorito caídos en la superficie. Sin saberlo, al recoger uno, se cortó. Joanne estaba en la enfermería en revisión. Aunque su brazo no estaba herido, la vida prolongada en el espacio ya afectaba su salud. Esta es una situación que los astronautas deben enfrentar. La exposición a la radiación espacial daña las células madre hematopoyéticas de la médula ósea y causa leucemia. La densidad mineral ósea y la masa muscular disminuyen 1%, 1,5% cada mes. Hay pérdida ósea permanente. La microgravedad hace que la sangre fluya a la cabeza. Puede causar presión intracraneal, engrosamiento de la retina. La permanencia prolongada puede dañar la visión. En ingravidez, el corazón late menos fuerte y tras más de un mes surgen arritmias y envejecimiento.
Aunque la columna se estira sin gravedad y la estatura puede aumentar entre 6 y 8 centímetros, esto causa dolores de espalda. Dejando de lado los problemas físicos, la mente sufre por el aislamiento. Algunos astronautas incluso pueden experimentar un silencio traumático. Por eso cada persona que viaja al espacio merece nuestro respeto, incluido Q, quien, aunque en un momento solo pensaba en regresar a la Tierra lo antes posible, aún tiene sus propios sueños por cumplir. Incluso está dispuesto a dar la vida por ello. El médico solo puede devolverle el amuleto que le enviaron como consuelo, pero la atmósfera tranquila se interrumpe por la llegada apresurada del ingeniero. Su palma cortada sangra sin parar, así que el médico solo puede tomarle una muestra de sangre y dejarlo bajo observación. El abuelo Xiong lleva la muestra de meteorito al laboratorio. La hermana menor ya salió con Kelly. Con el tanque dañado, van a la zona de descanso a reparar el vehículo. Pero ya ocurren cambios inesperados en el cielo y bajo tierra. La enorme zona de descanso estaba inexplicablemente desierta, así que ambos buscaron herramientas de reparación por su cuenta. Tras escanear la muestra del meteorito, el doctor confirmó que era de fragmentos de un asteroide tipo S, compuesto principalmente de silicio. En ese momento, la doctora reunió a todos en la enfermería, ya que el ingeniero herido se había transformado en un enorme capullo de piedra. Tras un escaneo, descubrieron que aún había signos de vida en su interior. Evidentemente, estos fragmentos de meteorito son extremadamente peligrosos, pero Mark no lo sabía. Sacó un trozo de meteorito del lugar dañado del equipo y sin querer se cortó con él, lo que provocó un extraño cambio en su cuerpo. La responsable del proyecto, Susan, intentó revisar la solicitud, pero fue detenida bruscamente. Mark parecía darse cuenta de que había entrado en contacto con algo peligroso. Solo urgió a Susan llevar el chip a buscar a Alice y avisar a todos que nunca tocaran los fragmentos de meteorito. Entonces, Alice ya estaba fuera de alcance de comunicación. Haley, intrigado por la evolución de la física, le pidió contar la leyenda del ave divina y la roca gigante. Según la leyenda, un dios maligno esparció semillas por el mundo, de las que nacieron monstruos para castigar a la humanidad. Al ver cerca varias piedras extrañas, se asustó y la inquietud en su interior le impidió quedarse un segundo más. Su sexto sentido era agudo, porque en el espacio la evolución ya se había completado. Un médico, atraído por ruidos, se acercó a investigar, pero fue atacado de repente por una garra afilada que lo mató al instante. Un tripulante tenía la intención de revisar las fluctuaciones del sistema en la enfermería, pero se topó de frente con una figura extraña en la oscuridad. Bajo la luz se dio cuenta de que aquello no era humano en absoluto, pero para entonces ya no tenía oportunidad de escapar. Al llegar a la enfermería, Q, preocupado por el progreso, solo vio la puerta forzada y el cadáver del médico, por lo que rápidamente avisó al sistema para que sellara toda el área médica. Solo le permitieron pasar. El programador, tras recibir el informe, recuperó las grabaciones de seguridad previas al incidente. Las imágenes del ataque a la tripulante eran espeluznantes. Al saber esto, Kyung salió rápido del módulo médico y fue a la sala de control para reunirse con los demás. Tras varias operaciones, el programador confirmó la ubicación del monstruo, así que ella fue a recoger los resultados de sangre. Kyung y el doctor también llegaron a la bodega para revisar a las dos víctimas, y para su sorpresa, sus ataúdes empezaron a temblar. Ignorando las advertencias del doctor, ordenó abrir la compuerta. Arrojaron los dos cadáveres al espacio. Él estaba convencido de que el médico había muerto y la estación espacial no podía permitirse más riesgos. Susan, tras un arduo trayecto, sin poder contactar a Alice y a la otra persona, aunque ya no había humanos alrededor, la manada de caballos seguía presente. Él montó a caballo de inmediato y reanudó el viaje, pero dentro de la estación espacial reinaba el pánico. Las muestras de sangre bajo el microscopio seguían propagándose. El ADN que mostraban no podía considerarse humano, porque claramente correspondía a una forma de vida en estado de máquina regresiva, algo que solo existía en teoría. ¿Cómo podía una vida así aparecer ante los ojos de la humanidad? Además, él incluso quería cazar a todos, a pesar de que esta era la primera vez en la historia que los humanos entraban en contacto con vida extraterrestre. Pero Kyung no tuvo opción que luchar contra él. El doctor sugirió usar un lanzallamas, incluso la roca más dura se derretiría a una temperatura de 1000 grados. Frente a una criatura desconocida, solo podían arriesgar sus vidas y apostar a la suerte. Junto a los tripulantes, actuaron buscando rastros del monstruo en pasillos estrechos. Sin embargo, la criatura sabía emboscar y atacar por sorpresa. En pánico, los tripulantes usaron el lanzallamas, pero apenas lograron dañarla. Kyung corrió a reunirse con ellos, pero el monstruo ya lo esperaba, emboscado en su camino. Kyung estaba preparado, y con un rápido movimiento se apartó en la esquina. Se lanzó al monstruo y activó el lanzallamas al máximo,
oxígeno, logrando que la criatura retrocediera. Las altas temperaturas hicieron que los sensores dejaran de funcionar, y para evacuar era necesario reiniciar el sistema. Kyung fue al laboratorio por una máscara de oxígeno, ya que el soporte vital también dejaría de funcionar. En la oscuridad, solo pudo esconderse entre trajes espaciales, mientras el monstruo se acercaba a tientas justo frente a él. Por suerte, su visión en la oscuridad no era muy buena, y ni siquiera con una máscara detectó a Kyung. Cuando Kyung, conteniendo la respiración e inmóvil, estaba a punto de no resistir más, el monstruo finalmente se alejó, permitiéndole volver a respirar. Sin embargo, al reiniciarse el sistema, la energía volvió, y el monstruo, oculto, detectó a Kyung de inmediato. De inmediato, rugiendo, se lanzó hacia él. Por suerte, Kyung reaccionó rápido y logró correr a la sala de control, salvándose. Mientras la mayor pasaba el peligro, la menor tampoco estaba tranquila. Con esfuerzo, llegaron al panel de control, pero la puerta de la base seguía cerrada. Alice pensó que era por un corte de energía, y para hallar la sala eléctrica de emergencia, debían rodear la montaña. Entonces, de repente, la montaña frente a la base explotó y se derrumbó. Entre polvo, emergió una criatura gigante. Sin pensarlo, las dos mujeres huyeron en su vehículo. Mientras, en la estación espacial, las dos mujeres también se prepararon para enfrentarse al monstruo, decididas a luchar hasta el final. Sin embargo, a pesar de la tensión, solo encontraron el cadáver del monstruo. En la Tierra, la criatura no atacó a Alice y su compañera, y llegaron a la sala de suministro eléctrico. Aquí también está todo cubierto de El Mundo. Tras reiniciar el motor eléctrico, la base volvió a funcionar, pero cuando Alice intentaba contactar con el espacio, Cory la detuvo porque el monstruo del monolito ya había salido. Justo cuando Joanne detectó a la enorme criatura moviéndose por la Tierra, Susan se cruzó con ella. Al perder la comunicación con la superficie, Joanne solo pudo dirigirse primero a El Mundo. Alice y su compañero lograron evadir al monstruo y enseguida comenzaron a analizar la ruta de movimiento de la criatura de piedra. Resultó que se dirigía hacia la ciudad delante, y la única forma de enfrentarlo se encontraba en los años de investigación que habían realizado. En el espacio, los resultados de la autopsia revelaron que este monstruo horrendo había muerto por falta de oxígeno durante el apagón, lo que animó al doctor. Si tenían debilidades, entonces no eran tan temibles. En ese momento, Alice logró contactar con la estación espacial y sincronizó rápidamente con el doctor la crisis actual de la Tierra, y no solo eso. Ambos incluso dijeron al unísono la solución al problema: transferir al monstruo de piedra gigante al espacio. Aunque la teoría es válida, en la realidad existen muchos problemas. El primero de ellos es que no tienen el chip del transportador. En ese momento, de repente se escucha la voz de Susan por el walkie-talkie, que para Alice suena como música celestial. Ella está llevando el chip y se dirige al base a toda velocidad. Pero cuando Alice confirma su ubicación, de repente se le ocurre una idea. En el camino que el monstruo de piedra debe recorrer, hay justamente la mina de cobre más grande de Norteamérica. Usarla como plataforma de transmisión no podría ser más adecuado. Solo hay que confirmar que la estación espacial, el transportador y el monstruo formen un triángulo equilátero en distancia. Podrán completar la misión final. El doctor ordena corregir la órbita de la estación espacial, pilotando la estructura hasta la posición designada. Alice y Cory atraviesan zonas peligrosas y logran llegar al punto de localización de transmisión. Todo quedó ensamblado y Cory se quedó esperando la señal. Alice, por su parte, se apresuró para reunirse con Susan. Ambas se emocionaron al reencontrarse, pero debían calibrar el equipo antes de que el monstruo llegara. Finalmente, el aparato estuvo listo y justo cuando el monstruo pisó la posición prevista, los tres pulsaron el botón de confirmación al mismo tiempo. La estación espacial agotó toda su energía y transmitió una inmensa cantidad de energía hacia la Tierra. La energía envolvió al monstruo al instante y bajo el embate de las ondas cuánticas se fue desintegrando poco a poco. En ese momento, en el mundo alrededor de Cory, surgieron más monstruos que se lanzaron hacia él. Sin embargo, los monstruos delante perdieron su energía de inmediato, como si se hubiera cortado el suministro. Fue eliminado de un solo golpe. En el momento crítico, la enorme transferencia finalmente estaba llegando a su fin, pero esta vez no tenían intención de recomponer al monstruo, sino simplemente dejar que se desintegrara en el espacio en forma de átomos. Lo lograron. No solo hicieron historia, sino que incluso cambiaron el mito que había perdurado hasta entonces. Esta vez, quienes derrotaron al monstruo ya no fueron las aves divinas, sino las hermanas Alice. Ellas mismas eran las aves divinas que protegían la Tierra.